que desarrollamos como un tipo de disociación en nuestra personalidad. Entonces somos una cosa en la iglesia, somos una cosa el domingo, somos una cosa en lo que consideramos sagrado, pero somos otra cosa cuando estamos trabajando. Y qué peligroso que es eso. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Más Allá del Domingo. Hoy seguimos esta conversación tan apasionante que hemos tenido sobre vocación, que si no la has visto, te invito a que revises los anteriores 3 episodios que hemos estado trabajando con este tema. Estoy aquí con el pastor Gabriel, que entre otras cosas es el escritor de Tu vocación al servicio de Dios. Correcto, así es, y chévere, un tema que seguimos trabajando y que pues uno podría pasar mucho tiempo revisando. Obviamente lo que queremos es empezar a abordarlo y despertar también en quienes nos siguen esas ganas de profundizar también y de aprender más acerca del tema vocacional. Ahorita, como hablábamos, hay gente que quiere, el episodio pasado hablamos del reino de Dios, hay gente que quiere hacer las cosas del reino de Dios, pero a las patadas. A su manera, no a la manera de Dios. Y hoy vamos a hablar de esta idea que la tocas en tu libro tan importante de hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces, para abrir la conversación, hablemos un poco de qué es esto de la manera de Dios. Bueno, si nosotros creemos que el Señor es el Señor de todo, o sea, si Dios es el Señor de todas las cosas, y eso lo afirma la Biblia en muchos lugares, entonces tenemos que contemplar la idea de que en cada una de las esferas de la sociedad en la que nosotros participamos, pues Él también debería ser Señor y debería estar allí para traer ese reino, ¿no? Entonces hablamos de traer el reino de Dios, pero como lo he dicho, a veces no entendemos cuáles son los métodos o las maneras de Dios para que ese reino llegue, y lo importante es que nosotros podamos de alguna forma hacerlo. Entonces hay unos principios que vamos a llamar hoy principios creacionales que están revelados en la Biblia y están allí en la Escritura, y que si nosotros entendemos esos principios creacionales, entonces vamos a comprender también que Dios tiene algo que va más allá de nuestra esfera privada y que tiene que ver con digamos, el beneficio de los demás. Y aquí quiero introducir un concepto muy bonito, que es el concepto de Shalom. Nosotros hemos escuchado muchas veces que se habla de Shalom como paz. Es como se saludan los hebreos, entiendo yo. Claro, los hebreos se saludan Shalom y de hecho muchas veces se dicen Shalom, Shalom. Y no solamente se están deseando paz, paz, que es lo que a veces nosotros entendemos. El concepto de Shalom es un concepto mucho más amplio bíblicamente hablando. Y es un concepto que tiene que ver con la plenitud del ser humano y tiene que ver con el florecimiento de ese ser humano en la creación. Entonces el Shalom de Dios tiene que relacionarse con un bienestar interno, un sentido de estar completos, que hace que nosotros podamos traer florecimiento a todo lo que nos rodea, a toda la gente que está con nosotros. Bueno, pues arranquemos por el principio, y es ¿por qué es tan importante esa plenitud, ese shalom? ¿Por qué es tan importante tener en cuenta esta manera de Dios? Ok. Nosotros hemos discutido en los capítulos anteriores que las ideas tienen consecuencias, ¿cierto? Luego, si nosotros vivimos con una idea, llamémosla así, secular, de lo secular sagrado, como esa disociación entre las cosas que son santas y las que son seculares, o las que son sagradas y las que son seculares, pues eso mismo es lo que nosotros vamos a estar viendo en nuestro actuar, en la forma en que llevamos la práctica de nuestra vocación a la vida diaria. Y por eso es que creemos a veces que podemos hacer las cosas con un fin en mente, que es traer el reino de Dios, pero la manera en que lo hacemos no es la correcta. Yo recuerdo hace muchos años en la iglesia un hombre que ya fue a la presencia de Dios, que nos enseñaba mucho sobre el servicio. Y él decía, las cosas de Dios deben hacerse a través de personas espirituales con métodos espirituales. O sea, él estaba diciéndonos, no basta solamente con decir que yo soy creyente, necesito entender los principios, los métodos para poder llevar esos métodos allí a la práctica. Entonces estamos hablando de que la Biblia nos dice en el libro del Génesis, en el capítulo 1, que tenemos un mandato que hemos llamado el mandato cultural. Y es donde él dice, vayan y administren la tierra, fructifiquen, multiplíquense y administren la tierra, o como yo lo suelo repetir muchas veces, administrenla con
maestría, háganlo en representación de mí, ¿cierto? Entonces la invitación que tenemos es que nuestra vocación debe ser el desarrollo de ese mandato que hemos llamado cultural. Y debemos desarrollar eso con la mente pensando en la bendición del prójimo, la bendición de las otras personas, cómo podemos ayudar a los demás. No se trata solamente para beneficiarnos a nosotros mismos. Y a partir de allí, cuando nosotros lo hacemos en una forma que produce ese shalom o ese bienestar para los demás, ese bienestar para la creación. Y si Dios nos estaba hablando de que debíamos administrar la creación, eso también tiene que ver con la administración del medio ambiente, por ejemplo, la multiplicación de los recursos. Todas esas cosas deberían producir bienestar para los demás, no solo para nosotros. Entonces debemos hacerlo a la manera de ¿quién? A la manera de Dios y no a la manera nuestra. Y a mí me gusta recordar historias de la Biblia. Y hay una historia de un rey que se llamó el rey Saúl. ¿Sí? Y ese rey Saúl fue escogido por Dios. Pero el problema de Saúl es que él siempre utilizó métodos incorrectos. Él no usó los métodos de Dios. Y una de esas historias que uno la encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, nos dice que Saúl estaba muy ansioso porque estaba esperando que llegara el profeta Samuel. Y tenía mucha presión de la gente que estaba alrededor de él. Y por temor a que esa gente se le revelara, se puso a hacer cosas que a él no le correspondían. Entonces dice ese texto dice que él ofreció unos sacrificios, unos holocaustos. Y en ese momento, cuando estaba ya haciendo, apareció el profeta Samuel, que era el que tenía que hacer esos holocaustos. Y lo reprende y le dice, tú has hecho las cosas mal. Y uno aparentemente dice allí, pero qué malo está haciendo. Hombre, está primero, él como rey no podía ofrecer sacrificios, tenía que hacerlo el sacerdote. Dos, está mostrando desobediencia a un mandato que Dios le había dado, y esa ansiedad y el tratar de complacer a los demás hizo que él hiciera cosas que que no estaban bien hechas. Entonces él trató de hacer el qué, pero se equivocó en el cómo. Esa historia de Saúl es muy fuerte porque, digamos, ya trayéndola a la práctica ahora, digamos, nosotros no estamos tal vez regidos con ese rigor por las leyes levíticas, pero es a veces esta idea de querer vivir nuestras vidas cristianas, pero complaciendo un poco la cultura o la sociedad en la que vivimos. Entonces, por poner ejemplos prácticos de esto, o sea, los noviazgos que llevamos los llevamos de una manera que es culturalmente apropiada, pero no de pronto a la manera de Dios. Aquí sé que me estoy metiendo en terreno fuerte. Por ejemplo, las celebraciones que tenemos, de ahí que a veces tenemos un montón de dilemas sobre ¿será que celebramos el Halloween o no celebramos el Halloween como cristianos? O yo celebro el Halloween pero me voy a disfrazar de la armadura de Dios o me voy a disfrazar de un ángel. Y es que somos a veces complacientes con esa presión del contexto que nos rodea. Ahora, sin invitarnos aquí a ser una gente rara, pues, que nadie le puede hablar y que básicamente lo que busca es como el escándalo, pero creo que aquí hay una reflexión muy válida en lo que estás planteando y es, ok, ¿y qué tanto de lo que hago lo hago sencillamente es por complacer a esta cultura que me rodea, a este contexto que me rodea, y no en realidad estoy considerando la manera de Dios de comportarme, de vivir, de hacer mis cosas? Claro, es lo que nosotros hemos escuchado que se ha llamado como el cristianismo cultural. El cristianismo cultural es ese que las personas promulgan afiliándose a una creencia, pero en realidad es una creencia que no es entendida y no es vivida de la manera correcta. Entonces, nacimos en una cultura que se denomina cristiana, llámese protestante en los Estados Unidos, católica en Colombia, que es la mayoría, aunque obviamente el protestantismo o la iglesia evangélica ha crecido mucho en nuestros países latinoamericanos en los últimos años. Pero si uno lo piensa bien, como las ideas tienen consecuencias, al final tú tienes que ver la vida de la gente para ver cuáles son las ideas que le están moviendo. O sea, yo creo que como que lo que uno usa para ver, el prisma con el que nosotros podemos dilucidar qué es lo que realmente creemos son nuestras acciones. Nuestras acciones nos permiten ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Entonces tú lo acabas de decir muy bien. Proferimos o confesamos, más bien profesamos unos principios de fe, pero en la vida práctica no los llevamos allí.
Porque una cosa es escuchar que Dios ama, por ejemplo, la pureza, que tú lo acabas de mencionar, el noviazgo. Voy a decir una cosa que yo sé que hoy en día eso uno lo menciona en auditorios de cristianos y la gente es como que lo mira a uno, uy, ¿usted de qué época es? Eso es raro, porque en la iglesia debería como que la gente afiliarse un poco a esta idea, ¿no? Entonces, si yo soy un creyente y quiero tener una relación con una niña como joven o ya un adulto, pues yo me voy a adherir a los principios bíblicos para mantener eso. Entonces la Biblia dice que no, huyamos de la inmoralidad sexual, todas esas cosas. Pero eso en la práctica no funciona. Ahora, saquémoslo, digamos, de ese ámbito, llevémoslo al ámbito vocacional. Luego, cuando vamos al ámbito vocacional, nosotros decimos ser creyentes, asistimos a la iglesia el fin de semana, pero las prácticas de nuestra vocación o de nuestra ocupación muchas veces contradicen lo que nosotros decimos ser. Y a Dios sí le importa, por supuesto, Él mira el corazón, pero Él también mira el procedimiento. Eso es claro en el libro de Samuel, en esta historia que te cuento. Dios estaba viendo el corazón de Saúl, pero estaba viendo que ese corazón explicaba el por qué él hacía las cosas que hacía en su exterior. Al respecto a esto que acabas de decir, claramente en tema vocacional, decimos que creemos en el Señor, que creemos en Jesús, pero no se nos ocurre ni siquiera preguntarle qué quiere Él que hagamos. Sino vamos con una carrera, bueno, ¿cuál da más plata? ¿Cuál tiene mejor salida en el mercado laboral? También, entonces buscamos un trabajo. Bueno, ¿cuál trabajo tiene mejor salario emocional? ¿Cuál trabajo me da la medicina prepagada? ¿Con cuál trabajo hago más plata? En fin, creo que se extiende mucho hacia esa parte. Bueno, hablemos un poco de cómo se ve la manera de Dios, ya que acabamos de criticar cómo se ve la no manera de Dios. Sí, sí, sí. ¿Cómo se ve la manera de Dios? Bueno, yo quisiera decir que la manera de Dios tiene que ver con una palabra que a mí me encanta, que es la excelencia. Y yo quiero decirlo claramente. Dios es un Dios excelente. Tú observas la creación y es maravillosa, es preciosa. De verdad, es algo fascinante. Ver las leyes de la naturaleza, ver el universo, ver la misma tierra, observar al ser humano, nos damos cuenta que Dios es excelente en todo lo que hace. Cuando hablo de excelencia no me refiero a perfeccionismo, porque el perfeccionismo es otra cosa y pienso que el perfeccionismo puede llegar a ser bastante negativo. Y tampoco me estoy refiriendo, digamos, a cuando hablo de la excelencia, a un culto por la productividad como hay hoy en día, ¿no? En donde parece que muchas personas están orientadas en hacer y hacer y hacer y hacer, pero sin un sentido del por qué lo hacen. Entonces, cuando hablo de la excelencia, me refiero a que debemos hacer todo como para el Señor. Sería un principio para rescatar en la Biblia. La carta a los Colosenses dice, todo lo que hagas, sea de hecho, lo que digas, todo hazlo como para el Señor. Trabaja para el Señor. Trabaja como si, es que, bueno, no me gusta decir como si, porque es que Él está. O sea, Dios está ahí siempre. Pero a veces no tenemos esta conciencia de la presencia real de Dios en nuestra vida en todo momento. Luego nosotros trabajamos más que para nuestros jefes o nuestros supervisores o nuestros líderes, trabajamos para Dios. Y si eres un emprendedor, si de pronto tú puedes decir, no, yo no tengo como un jefe, pues tienes un jefe directo que es Dios. O sea, Él es el principal jefe que nosotros tenemos. Entonces, todo lo que hagamos, el principio rector es hacer todo como para el Señor. ¿Y cómo hace uno todo para el Señor? Bueno, el reino de Dios, lo hemos hablado, se revela de que bondad, belleza, en verdad, ¿sí? Entonces, todo lo que yo hago tiene que alinearse con esto, con las cosas que Dios nos ha dado. Entonces, viene a mi mente un ejemplo que también en el Antiguo Testamento, para que notemos cómo Dios está interesado en cada uno de los elementos, más allá de lo que conocemos o denominamos como sagrado de un domingo en una iglesia. Y es que hay un personaje, o hay dos personajes, Bezaleel y Aholiab, pero cuando la Biblia nos habla de ellos, dice que ellos son los que se encargan de construir el tabernáculo en donde se haría la adoración para Dios y todo el pueblo reúne joyas y telas y un montón de cosas y las trae. Y Moisés tiene que decir, ya no traigan nada más porque ya tenemos suficiente. Pero la Biblia nos dice que este personaje que dirige toda esta obra fue o recibió de parte del mismo Espíritu de Dios la capacidad de producir arte. O sea, no estamos hablando aquí
de esos elementos o de esos aspectos vocacionales que creemos que son sagrados, como el pastoreo o los oficios de la iglesia, cosas así que mucha gente piensa que son los únicos llamados de Dios o sagrados, sino que nos está hablando de alguien que hacía arte. Y esa capacidad de hacer arte, esa creatividad, esa posibilidad de hacer las cosas con belleza, con excelencia, dice la Biblia que Dios mismo se la concedió. Entonces, la excelencia espiritual está disponible para nosotros en todos los sentidos. En el caso de Bezalel, en el arte, pero en todas las vocaciones debería estar. Y eso es algo que es verdaderamente adorar. Ahí se me ocurre un ejemplo muchísimo más reciente que el del tabernáculo y es Segunda Guerra Mundial. No, perdón, Primera Guerra Mundial. Pues Europa devastada. Y había una cosa bien interesante y era que los soldados quedaban impresionados de estas construcciones súper viejas. Claro, en tiempos de la Edad Media estos principios de pronto tenían más influencia. Y pues ustedes saben que en este contexto europeo donde caen los inviernos súper fuertes, a veces, o mejor dicho, la construcción se hace como con triple pared. Entonces, hay una pared que queda viéndose para adentro, otra pared que es la que se ve por fuera, y hay un muro en el medio que sirve de aislante. Entonces, la lógica de una construcción, digamos, moderna, si se hace es, pues el muro de la mitad, déjelo quieto, o sea, eso no hay que embellecerlo ni nada por el estilo. Lo que importa es lo que se va a ver por fuera o por dentro. Pero entonces estos soldados quedaban aterrados de lo resistente que era incluso el muro de la mitad. Cuando pues caía el edificio, lo difícil que era tumbarlo y todo esto, precisamente viene de esta idea de, hasta, o sea, si mi vocación es de albañil, a la manera de Dios. Y es, nadie va a ver esto, no, Dios lo va a ver. Claro, Dios va a ver ese muro que quedaba ahí solapado, que nadie más iba a ver. maravilloso. Eso es un maravilloso ejemplo de lo que es la excelencia espiritual como un acto de adoración. Porque hablábamos nosotros de un término, una palabra, que es la palabra abodá, en algún momento en hebreo, que se traduce como trabajo, pero que también puede, digamos, como raíz, podemos llegar al punto de la adoración. Entonces, cuando yo trabajo, es una forma de adorar a Dios. Por eso cuando venimos a la iglesia los domingos y dice, bueno, vamos a adorar a Dios. Claro, hemos como que restringido la adoración a cantar. Y a veces podemos hasta cantar y no estar adorando a Dios. Podemos estar más bien saltando alrededor de una banda muy chévere. Pero, pero la verdadera adoración es un estilo de vida, es una rendición a Dios diaria. La adoración trasciende los domingos, la experiencia de los domingos, que es muy importante y siempre lo voy a resaltar, es muy importante. Pero cuando yo trabajo, estoy adorando a Dios. El albañil, el zapatero, el conductor de Transmilenio, el conductor del sistema integrado de transporte aquí en Bogotá, eh, el que hace Rappi, está adorando al Señor, si lo hace, digamos, correctamente y con este entendimiento. Y de ahí llévalo a todas las ocupaciones, el médico, el constructor, el ingeniero, todas las personas están adorando a Dios. Imagínate que, o deberían adorar a Dios, que todos trabajemos con esa concepción de lo que es la excelencia, que creemos que es espiritual y que es un acto de adoración. Entonces piensen en los que hacen negocios. Es cuando uno hace negocios, ¿cómo se ve esto? Se ve con productos creados con la máxima calidad. O sea, no me atrevo a entregar algo que no es lo que prometí y que no tiene la calidad que debería tener, con un precio justo, porque el libro de Proverbios nos recuerda por allá, que Dios aborrece las balanzas que no están bien equilibradas, o sea, las que son modificadas para que alguien sea defraudado, en este caso el que compra. Entonces, precios correctos, que pague salarios correctos. La Biblia dice cosas tan increíbles como no le retengas el salario al jornalero. Si nosotros pensáramos solo en eso, seríamos incapaces de demorarnos un día en pagarle a una persona que hace un trabajo también muy, muy importante, para nuestra sociedad. Entonces, el arte, artistas como los que encontrábamos en el pasado, hemos hablado aquí de Bach, por ejemplo, cuando hacía música. Hay un libro muy bonito de Paul Johnson
que es considerado tal vez el historiador más importante en el siglo XX. Y Paul Johnson escribió un libro, digamos, siempre con matiz histórico, pero este libro es más personal. Él escribió libros como la historia de los judíos, la historia del cristianismo, que son referentes increíbles para leer. Pero yo encontré un libro de él que se llama En busca de Dios. Y es un libro muy bonito en donde él habla de su propia búsqueda de Dios y cómo ve él a Dios. Y hace una descripción del arte y cómo en la edad, digamos, saliendo de la Edad Media, uno veía la competencia entre protestantes y católicos por hacer arte para Dios como una forma de adoración, y era que lo hacían una cosa, sana competencia, ¿verdad? Porque cada uno producía cosas que salía del corazón para adorar a Dios, y por eso uno ve las catedrales y los frescos y todo lo que existía en esa época como un esfuerzo de adorar a Dios. Eso es arte que trae belleza. La educación o la academia, piensen en la investigación y lo que podemos lograr para servir a otros, para beneficiar al prójimo, lo que podemos hacer en todos los sentidos desde la academia para traer soluciones a las necesidades de hoy. Eso es Shalom. ¿Cómo podemos traer ese bienestar para todos los demás? Y por supuesto, ni que hablar de la política o del gobierno, si tuviéramos personas que en realidad vieran eso, no como el arte de servirse a sí mismos, sino que lo vieran como, en verdad, el llamado, la vocación de servir a los demás, de traer bienestar. Porque lo que vemos tristemente en nuestras sociedades, no de ahora, desde que yo tengo uso de razón, uno encuentra que mucha gente que está en política realmente lo que está es buscando servirse a sí mismo, servir unos intereses particulares, pero no servir a todas las personas. Bueno, hablemos un poco de ese dualismo que mencionabas más al comienzo, de esa dicotomía y los peligros de pronto de esa dicotomía de separar lo sagrado o tener esa separación sagrado-secular, que a la final es un término que yo creo que uno escucha mucho en las iglesias, secular. Ay, usted está escuchando música secular, eso es secular. Bueno, en fin, esa palabra secular se cuela mucho, hace parte de la jerga, diría yo. Sí, se me ocurre, bueno, hay varios términos que se me ocurren, pero ahorita estaba pensando en ese trastorno de la personalidad en donde la gente tiene como, bueno, llamémoslo así, personalidades múltiples. Se me olvidó ahorita el término que hay hoy, porque hay un término muy específico para ello. Entonces uno ve que una persona desarrolla, hoy es una cosa y mañana es otra cosa, y es complejo. Eso es lo que pasa cuando nosotros vivimos esta idea de lo secular y lo sagrado, que desarrollamos como un tipo de disociación en nuestra personalidad. Entonces somos una cosa en la iglesia, somos una cosa el domingo, somos una cosa en lo que consideramos sagrado, pero somos otra cosa cuando estamos trabajando. Y qué peligroso que es eso, porque la Biblia no separa lo que nosotros hacemos en nuestra ocupación del servicio a Dios y el servicio al prójimo en lo cotidiano. Todos los días, como lo estamos diciendo hoy, y quiero reafirmarlo, tenemos oportunidades de traer el shalom, el bienestar a nuestra sociedad. Y eso es servicio a Dios, esa es la forma en que nosotros adoramos a Dios. Luego, cuando estamos en el día a día, eso es lo que tenemos que estar pensando. Piensa cómo hoy vas a traer bienestar al prójimo. ¿Qué tal que nos levantáramos todos los días y pensáramos qué es lo que Dios quiere hacer hoy a través de mí en este lugar? Y no tengo que llegar con una Biblia bajo el brazo, ni tengo que llegar cantando alabanzas, con mi vocación, con lo que sea, con mi preparación, y seguirme preparando si es necesario. Entonces, la integridad no es algo accesorio en la vida del creyente, es fundamental. Digamos que es como el andamiaje que nosotros encontramos del reino de Dios en la vida diaria. Ser íntegro, ser el mismo en todo lugar. Y ahí lo que deberíamos hacer es revisar, ¿no? Que es cómo nosotros nos chequeamos o nos vemos en el día a día. ¿Estoy actuando bajo las mismas prácticas de la gente que no conoce al Señor? ¿O realmente estoy haciendo las cosas correctamente? Y en ese sentido piensa en cosas como hacerte preguntas como, ¿o será que yo a veces oculto información porque como todo el mundo lo hace? ¿O yo pago sobornos porque es que como todo el mundo lo hace? Yo miento porque es que todo el mundo lo hace y es la forma de escalar acá. O piensa, por ejemplo, en aquellos que le dan, si son artistas, piensan mucho más en la estética
o en lo que la gente puede considerar como aceptable en lugar de la verdad que se transmite o la belleza que verdaderamente muestra a Dios y que debería transmitirse, o las personas que escogen tener éxito no importa a costa de qué, no importa si le pasan por encima a quién, qué tanto perseguimos la justicia, que es lo que Dios nos invita a que nosotros desarrollemos en nuestra vida a través de nuestra vocación. ¿Ok? Entonces, el dualismo tiene un problema y es que nos roba la posibilidad de traer transformación a la sociedad. Nos inhibe, porque no trae los principios de Dios para que podamos traer esa transformación a la gente. Bueno, hemos tenido creo que una conversación muy práctica, ¿no? Hemos tratado de traer unos ejemplos súper prácticos, pero quisiera que nos pusiéramos un poco más, a ver, dentro de lo teórico. ¿Qué sería lo que enmarca ese a la manera de Dios? ¿Cuál sería la estructura, el esqueleto, sí, el marco de referencia, que me parece importante poder tenerlo claro? Bueno, yo hoy quise traer algo aquí para que realmente no se me pasara esto. Y yo he estado pensando en estas cosas y realmente hay 5 cosas que yo quisiera como señalar acá para poder traer esto a nuestra vida, que serían como 5 columnas para sostener esto que estamos hablando de la manera de Dios. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es revisar siempre lo que hago a la luz de la autoridad de la palabra, ¿cierto? No podemos tener una buena vocación si está en contra de la Escritura. Si nosotros hacemos cosas que no están alineadas con los principios bíblicos, no podemos hablar de esa vocación, porque recuerden que hemos dicho que la vocación tiene que ver no solo con el llamado de Dios, sino con mi respuesta que alinea toda mi vida a ese llamado. Entonces yo necesito tener la Biblia o la Escritura como esa base, porque el Salmo 119 nos dice que la Biblia debería ser como esa lámpara a nuestros pies, la luz que ilumina nuestro sendero. Todo el tiempo nosotros estamos conociendo la Biblia, estamos entendiendo esos principios y viendo cómo estamos aplicando esos principios. Entonces, la primera columna es esa, ¿no? La autoridad de la Biblia en nuestra vida. Lo segundo es la integridad, un chequeo o una visión de integridad y de verdad en nosotros. Yo citaba ahorita el caso de Proverbios 11 que dice que el Señor aborrece las pesas que están manipuladas. Entonces, nosotros tenemos que pensar en qué tan íntegros y qué tanto vimos en la verdad. Y esa debería ser una de las cosas que revisemos como columna también. Lo tercero, hay 2 conceptos bíblicos que son el concepto de justicia y rectitud. Justicia y rectitud. Y uno podría también acá meterse por muchos frentes. Pero cuando hablamos de justicia, estamos hablando de aquello que bajo la óptica divina es correcto hacer. Y bajo la óptica divina es correcto mantener políticas correctas, sueldos justos, precios adecuados, trato equitativo para la gente. O sea, ¿qué tan justo soy? Y recuerden que también hablamos de que la justicia de Dios no es solamente algo que está externo, sino que tiene que ver con lo interno, con nuestro carácter, con nuestra moral interna, que es la que produce esas acciones. Yo quiero permitirme martillar lo que nos encanta martillar este podcast, que es lo de la justicia social. Lo hace yo porque tú lo has dicho muchas veces. Claro, la justicia social, o lo que entendemos con ese término, es hacer algo que socialmente sea justo, o sea, promulgar leyes justas que tal vez hagan una distribución más justa de los bienes públicos, o pues de que la gente pueda tener oportunidad de acceder de pronto de una manera más justa, equitativa a ciertas cosas. Eso es lo que entendemos en términos generales por justicia social. Y lo que nosotros hemos señalado aquí siempre es que de nada nos sirve hablar de justicia social, que quiero poner esta vez en estos términos, si esa justicia no pasa aquí primero en el corazón de las personas. Y que realmente es lo que pasa en un estado como el nuestro y como muchos en muchas partes del mundo. Yo ni siquiera voy a decir Latinoamérica, es que son muchas partes del mundo. O sea, estados, digamos, un poco más ordenados con políticas de justicia social, pero donde en el corazón de las personas
pues están en una era poscristiana, sin moral, totalmente posmoderna de la deconstrucción y eh, son súper corruptos. O sea, no me sirve nada yo tener unas leyes justas si tengo unos ciudadanos que por dentro son súper corruptos y van a usar esas leyes justas que yo escribí para su beneficio personal, para aprovecharse de lo otro, para, no sé, coger el Estado como un vividero de, bueno, si yo me callo esta partecita acá, entonces el Estado me va a dar este subsidio por acá y va a funcionar. Si los ciudadanos no cambian, si algo no pasa en el corazón de la gente, y hay que ponerlo en esos términos, en el corazón y en la mente de la gente, si algo no pasa ahí, pues la justicia social fracasa. Claro, por eso hablamos de, digamos, aquí quiero hablar de justicia y rectitud, porque, por ejemplo, en la Biblia hay un texto muy lindo que es el texto de Miqueas capítulo 6 versículo 8 que dice, ¿qué es lo que espera el Señor de ti? Esa es la pregunta que hace el profeta. Y la define así, dice, practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente delante de Dios. Eso es lo que Él pide que hagamos. Entonces, habla de justicia, pero ¿qué es caminar humildemente delante de Dios? Yo puedo hablar de justicia social y de tratar de manejar estructuras externas, pero si no soy humilde y no estoy rendido a los principios de Dios, no estoy rendido a la soberanía de Dios, al Señor de Dios, no estoy cumpliendo con lo que Dios demanda de mí. Ese texto está súper interesante porque ahorita que lo lees, me conecta directamente, versión ampliada, extendida, detallada, con el Sermón del Monte de Jesús. Eh, Jesús se explaya diciendo un poco, recogiendo también todos estos temas de cómo es que el Señor espera que tratemos a los demás. Claro. Entonces, justicia y rectitud. Y esa rectitud empieza en nuestro corazón para que pueda extenderse a los demás. Y eso solo pasa si camino humildemente delante de Dios. No es porque yo soy muy bueno, porque eso es una cosa que yo observo hoy, el buenismo lo llaman algunos, de muchos que se creen más buenos que Dios, se creen más buenos que todos. Entonces ellos sí son buenos y ellos sí quieren ayudar a todo el mundo, los demás no sirven. Y lo que hacen es que en ese buenismo anulan las leyes divinas y tratan de promulgar sus propias leyes, las que ellos creen que son buenos, pero no tienen nada que ver con la rectitud de Dios, que es la base de la justicia divina. Entonces, la Biblia nos invita a que nos analicemos también en ese sentido. ¿Qué tanto estamos buscando la justicia en una forma estructural partiendo de la rectitud que hay en nuestro corazón? Y hay que recordar que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, por ejemplo, sufrió muchas veces persecución y específicamente en el libro del profeta Jeremías se nos muestra algo que pasó en el contexto de la deportación del pueblo a Babilonia, cuando el imperio babilónico tomó Judá y se llevó a los judíos de esa época como esclavos. Y fíjense que en Jeremías el Señor le dice esto al pueblo, busquen la paz de la ciudad donde los envío. O sea, es tremendo, o sea, busquen el shalom. Y estamos hablando de que no solo paz, sino bienestar, florecimiento. O sea, Dios le estaba diciendo que tenían que contribuir al florecimiento de una ciudad a donde iban a ser enviados. ¿Y por qué estaban siendo enviados allá? Porque habían roto todas las leyes de justicia y rectitud de Dios allí donde ellos se encontraban. Que conectando un poco, creo que es un poco lo que termina pasando con la historia de Daniel, que analizábamos unos capítulos más atrás. Correcto. Y eso fue lo que hizo Daniel. De hecho, Daniel es de las familias que sale siendo muy joven, de las familias de la monarquía, sí, de la gente que gobernaba en ese lugar. Él llega muy joven allí a Babilonia. Entonces debemos recordar que nuestra vocación participa del bien común, ayuda al bien común, y ese es otro principio. Entonces, justicia y rectitud. Entonces quiero como recordar la autoridad de la palabra, vivir en integridad y verdad, buscar la justicia y la rectitud. Y hay otro principio importante para hacer las cosas de la manera de Dios y es el principio de la buena mayordomía, que está asociado a la productividad. Y todos recordamos esa famosa parábola en donde Jesús dice que hubo un señor que le entregó dinero a otros y que esas personas tenían que producir y uno que no produjo y entonces el señor a ese que no produjo le pegó su retacada, como se dice, y lo castigó mientras que a los otros los alabó, los honró y les dio mucho más de lo que tenían. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comprender allí? Que en todo lo que hacemos debemos ser productivos,
Por eso, olvidémonos de ese cuento de que está mal ser productivos, que está mal ser emprendedores, de que hay que asociar a los empresarios con el mal. No, lo que hay que entender es que el empresario tiene que hacer las cosas con justicia y rectitud, como ya lo acabamos de decir, pero es que es correcto que nosotros podamos vivir de lo que producimos. Y la Biblia nos invita a producir, no nos invita a ser parásitos que dependemos de otros o que le quitamos a otros lo que ellos han producido. La Biblia nos invita a que todos produzcamos y que nosotros nos colaboremos unos a otros para que todos salgamos adelante. ¿Mm? Mira, ahí ese término mayordomía fácilmente es intercambiable por administración Sí, o por buena gestión, que yo aquí aprovecho y hago el apunte que es una cosa que a mí personalmente me cuesta, porque claro, tú lo pones a nivel empresario, yo lo pongo a nivel, bueno, en mi ocupación de empleado también, ¿cómo es la gestión de mi tiempo? Que sí. tengo aquí una persona que sabe que esa parte me cuesta. No, es un tema, claro, es un tema, ay, el pibe, es un tema de ser conscientes y aprender. Todos tenemos que aprender a ser administradores, todos tenemos que desarrollar habilidades. Lo importante es que seamos conscientes de que ese es el principio que Dios nos llama. En el trabajo, en la universidad, yo hoy hablo con los jóvenes y todos los jóvenes me dicen, no, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para nada. ¿Cierto? De verdad, yo escucho ese, es como oí la idea de todo el mundo. Estoy muy ocupado, muy ocupado. Los jóvenes, los adultos están muy ocupados, nunca tienen tiempo para nada. Bueno, yo creo que hay que revisar qué pasa con la administración de nuestro tiempo. Eso es mayordomía. Yo administro el tiempo, yo administro los recursos, yo administro mis relaciones. Todo tiene que ver con administración. Que yo lo conectaría con un concepto que hemos manejado aquí antes, que es, bueno, ahora se me escapa el concepto, pero tiene que ver con cómo me autogestiono yo. Muy bien. El Cómo autogobierno. el autogobierno, gracias. Ese es el concepto. Y es cómo me lidero a mí mismo. Y eso también tiene hartísimo bagaje. Correcto. Y una quinta columna, como lo mencionaba ahorita, tiene que ver con la belleza y la bondad. Entonces, digamos, el reino no solo dice la verdad, o cuando uno extiende el reino no solamente lo hace a través de decir la verdad, lo hace también a través de hacer esa verdad visible, amable. La belleza abre las puertas del corazón de la gente. Y Dios creó las cosas bellas. Si uno mira la naturaleza, la creación, todo muestra una belleza, una cosa que es muy especial y que a uno como que lo conecta. Sí, es lo que Pablo dice por allá en la carta a los romanos, que hay cosas que han sido conocidas por todos, las podemos observar y nos hablan de Dios. Y el Antiguo Testamento dice que la obra de Dios, que sí, que las estrellas del universo cuentan la gloria del Señor. Entonces, ahí nosotros podemos comprender lo que significa belleza, que es más allá del concepto de belleza de esta época, ¿cierto? Tiene que ver con otras cosas. Hay una cosa que la modernidad, ni siquiera la posmodernidad todavía más, pero desde la modernidad se nos ha quitado y es ese concepto de belleza, porque lo hemos vuelto supremamente subjetivo, ya con la posmodernidad totalmente relativo y un poco lo que nos enseña la Biblia. Y a la final esto es una píldora difícil de tragar, yo creo. Es que sí es objetiva la belleza. O sea, sí existe. De pronto que en la estética cabe como la subjetividad, perdón si estoy usando términos muy complejos, pero es que es esa idea de aquello que nos conecta, que resuena en nuestro ser, que nos dice, eso es horrible. O sea, ejemplo, cuando alguien ve una cucaracha, cuando alguien ve un cadáver, esa sensación de, o huele. Por ejemplo, aquí que estamos en un sector un poco rural, a veces cuando echan fertilizante, que uno dice, uy, huele. Eso es una experiencia que no es tan subjetiva como la modernidad nos ha querido vender. Entonces, esta idea de que hay una belleza trascendental mm, debe acompañarnos. No podemos, digamos, ceder tanto terreno ahí. Hay algo que sí nos conecta y que
Cuando, por ejemplo, es eso que pasa cuando a veces uno va a un país, por ejemplo, extranjero, y uno dice, ole, tan bonito que en estas calles no hay huecos, que todo está como tan ordenado, que el césped, si hay césped, está podadito y está todo. Eso es que incluso hasta la psicología estudia el impacto de ese orden en el cerebro humano. O sea, hay tanto para cortar en esto de la belleza. A mí me parece que no es un tema menor, sino antes un poco dentro de lo que he reflexionado. Es uno de los temas donde nosotros como creyentes tenemos más posibilidad de impactar el mundo que nos rodea y es, vamos a mostrarles qué es la belleza. Tenemos esa gran oportunidad. Claro. Y, la Biblia es clara cuando dice que Dios es un Dios de orden, que Dios es belleza. Y hay contraste entre la belleza y lo que no es bello en toda la Biblia. Y es lo que Dios nos permite ver. Entonces ahí tenemos esas ideas para pensar en términos de lo que significa hacerlo a la manera de Dios en la vida diaria. Y si lo pensamos entonces, aquí estamos hablando de cultura. Correcto. Eso es hacer cultura, efectivamente. Eso es crear una cultura en donde hay belleza, una cultura en donde todo se hace decentemente y en orden, donde se hace con excelencia, en donde la gente adora a Dios a través de su trabajo, en donde la palabra de Dios es el fundamento, en donde el shalom del Señor, la plenitud alcanza para todos porque hacemos las cosas con justicia y rectitud. Eso es crear cultura y por eso la vocación es un mecanismo para el discipulado a las naciones, como Jesús nos invitó a que lo hiciéramos. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de las naciones, o sea, discipulen a las naciones. No solo individuos, discipulen a las naciones, es lo que el texto bíblico nos enseña. Y eso lo hacemos a través de millones de creyentes que hacen de su vocación un vehículo para hacerlo, para hacer ese discipulado. Bueno, creo que aquí hemos hablado de unas ideas bien profundas. Hemos tratado todo el tiempo de dar el aterrizaje más práctico de estas ideas, pero ¿cómo aplicamos esto más allá del domingo? Cuando lleguemos el lunes por la mañana a la oficina, al trabajo, a hacer lo que hagamos al estudio, a la universidad, en fin. Entonces, quiero recordarles eso. Hicimos un análisis de 5 columnas. Convirtamos esas 5 columnas en una regla de vida para nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, lo primero es algo que sea, o sea, quiero que te grabes esto, si lo estás escuchando, de la forma más sencilla. Es como una regla con un checklist, una lista de chequeo que tú puedes hacer. Lo primero es ora antes de decir cualquier cosa. Busca al Señor y pregúntale y habla con Él. Consulta con la palabra. Hablar con el Señor no es solamente decir un poco de cosas de mi parte, es escucharlo a través de la palabra. Entonces, antes de tomar una decisión, antes de llevar a cabo una acción, ora. Ora a Dios y pregúntale, Señor, esto es lo que debo hacer, ¿qué es lo que quieres que yo haga? La segunda parte del checklist es haz un examen de integridad. ¿Hay algo que yo voy a hacer acá que no debería salir a la luz? Que mejor se debería quedar oculto. Entonces, ¿sabes? Ahí hay un problema porque no estás actuando con rectitud, no estás actuando con integridad y muy probablemente eso no traerá justicia ni shalom a la gente que te rodea. Y piensa cómo puedes chequear si vas a traer justicia a la gente. ¿Quién gana y quién pierde con mi decisión? ¿Estoy en eso que muchas veces llamamos el gana-gana o solamente estoy trabajando para mí? ¿O voy a trabajar y voy a pisotear a otros? ¿O voy a desposeer a otros? ¿O voy a hacer cosas que dañan a otras personas? Entonces eso es algo que también yo debería no hacer. Por el contrario, si estoy trayendo justicia, si estoy trayendo plenitud a otros, florecimiento a otras personas, pues es algo que yo debería perseguir con mucha tenacidad. Haz un test de belleza y es lo que hago, eleva, mejora la condición, trae luz, hace mejor al ser humano. Todas estas cosas que yo estoy haciendo realmente promueven el orden, la excelencia de la que hemos hablado. Y por supuesto también te invitaría a que busques el consejo de mentores, de gente que ama a Dios, que conoce la palabra, para que ellos puedan ayudarte cuando vas a tomar decisiones que son muy complejas. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, entonces es bueno también para poder hacerlo a la manera de Dios. A veces uno tiene puntos ciegos, es bueno consultarlo con otros que le permitan a uno ver cosas que uno de pronto no está viendo. Y algo que finalmente quiero añadir acá, hablábamos
de que la excelencia no es un culto a la productividad, y cuando hablamos de mayordomía y productividad no se trata de hacer dinero sin descanso, porque precisamente eso es lo que Dios no desea. Por eso Dios instituyó algo que es el ritmo del Shabbat y que los judíos practican cada semana como un día de descanso, de detenerse para enfocarse en Dios, no es quedarse sin hacer nada, ¿no? Es reenfocarse en Dios, es traer un descanso para el alma y dejar de hacer lo que se hace cotidianamente para tener otro enfoque. Y aunque nosotros no practicamos el Shabbat, no somos judíos, en ese sentido, no, yo soy de los que considera que el principio del descanso sigue vigente y deberíamos seguirlo practicando. Eso significa que nosotros deberíamos simplemente apartar un tiempo para parar, para descansar, para enfocarnos en Dios, para compartir con la familia, para compartir con la comunidad de fe, porque entre otras cosas, lo que el Shabbat hace es proteger de la idolatría. Hay gente que hace del trabajo, de su ocupación, del dinero, de su fin último, un ídolo y desplaza a Dios. El Shabbat lo que hace es decirle a Dios, no, yo puedo descansar un día y puedo dejar de hacer cosas un día porque creo que aún en este día tú me provees, tú me cuidas y seguirás haciendo. Bueno, esto alguien puede también estar pensando. O sea, yo estoy súper lejos de estos estándares. Yo ya cogí por otro lado. ¿Qué hago si quiero, implementar esto en mi vida? Pues hay unas buenas noticias, porque eso es el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. Y las buenas noticias es que Cristo restaura. Y cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos restaura a nosotros y ayuda a que nuestras prácticas sean restauradas. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer uno? Como en todos los aspectos, cuando uno se ha apartado de Dios, cuando uno ha hecho las cosas a la manera incorrecta, hay que primero arrepentirse. Y arrepentimiento no es mero remordimiento, sino que es identificar verdaderamente cuál ha sido tu desviación, en dónde o en qué principios has fallado, los que hemos hablado hoy, confesarlos a Dios, claramente, ponerte de acuerdo con Dios, eso es arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Me pongo de acuerdo contigo en que esta práctica de negocios que estoy llevando a cabo no es correcta, me arrepiento, y eso significa que no voy a volver a hacerlo, porque el arrepentimiento no es algo que se queda a nivel interior del ser humano, sino que es algo que se refleja en sus acciones. Hay un cambio en la dirección de la vida. Entonces, un verdadero arrepentimiento que cuando sea posible debe traer restitución. Viene a mi mente la historia de Zaqueo en el Nuevo Testamento, cuando este recaudador de impuestos conoce a Jesús y le dice que él, si ha defraudado a alguien, le devuelve multiplicado lo que le ha defraudado. O sea, él se arrepiente, conoce al Mesías y decide vivir una vida diferente. Eso es lo que deberíamos hacer. Si es posible, yo debería restaurar. Si yo he fallado en ciertas cosas, debería cambiar y ayudar a quienes de pronto he defraudado, donde he causado injusticia. Ese tipo de cosas es algo que podemos y deberíamos cambiar. Y rediseñar, por supuesto, lo que hacemos. ¿Qué vas a hacer para que no vuelva a repetirse? ¿Cómo vas a reorientarte? No es solo pedir perdón, sino es generar una reforma en nuestras costumbres. Y algo que no es menor y que ya luego toqué hace unos segundos, pero que quiero recalcar es busca mentores. Busca el acompañamiento de gente sabia con quien puedas caminar y que te puedan también dar algunas ideas de cómo puedes llegar a esto, ¿no? Entonces, volver a la manera de Dios es reformar el corazón y los sistemas por los que nosotros trabajamos en la vida. Bueno, ya para terminar este episodio, ¿cuáles serían esos puntos? Hoy hemos tocado muchas cosas. Los puntos que tú dices, si se van a quedar con algo, quédense con eso. Bien, gracias. Me parece importante que nos vayamos con estas tres cosas en la mente. Uno, Cristo es el Señor de todo. O sea, tu vocación, tu ocupación, tu oficio debe estar siempre allí como un altar de ofrenda al Señor. Él es el Señor de todo. Dos, la manera de Dios es muy importante, ¿sí? Verdad, justicia, belleza, rectitud y el servicio a los demás. Eso es lo que crea cultura. ¿Listo? Entonces la manera de Dios es importante porque crea cultura. Y tercero, tu vocación discipula. Cuando tú llevas a cabo bien tu vocación, te unes a otros que estamos haciendo lo mismo o tratando de hacer lo mismo y estamos discipulando y poniendo semillas que traen el reino de Dios a esta tierra. Entonces recuerden, son esas tres cosas. Y una idea final es que la vocación sin cosmovisión es muy frágil.
pero la vocación a la manera de Dios transforma la vida de las personas y tiene el potencial de transformar a las naciones también. Pues muy bien, eso ha sido todo en este capítulo de Más allá del domingo. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios, a que compartan el episodio si les ha aportado algo y nos vemos en el siguiente episodio.